Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video. Hace un par de semanas hice un video en el cual hablaba acerca del mayor fracaso en cada uno de los mundiales. Bueno, como ustedes me pidieron en los comentarios y como ese video les gustó mucho, hoy vamos a estar haciendo exactamente al revés. La mayor sorpresa de cada uno de los mundiales. Voy a hablar desde el mundial del año 1990 hasta el último de Rusia 2018, repasando en cada uno de ellos cuál considero yo que fue la mayor revelación que tuvo ese torneo. Si les gustaría que sigamos con este formato, por ejemplo, hablando acerca de la mayor ausencia de cada mundial, la más sorpresiva, digamos, bueno, lo mismo. Si tiene mucho apoyo, dejan su me gusta y lo piden, seguramente lo hagamos en algún que otro video. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, más del 65% de la gente que ve los videos no está suscrita y me ayuda un montón. Síganme en los canales secundarios, el de tenis y el del fútbol argentino, que tienen todos los links en la descripción. Y ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y que además es sponsor oficial del canal. Vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano, tanto de tu equipo como de tu selección favorita y de los equipos que quieras. Lo único que tenés que hacer es hacer clic en el link que encontrás en la descripción y ya la vas a estar descargando en tu teléfono de forma completamente gratuita tanto para iOS como para Android. Vamos a comenzar hablando del Mundial de Italia 1990, donde sin duda la gran sorpresa de esa competición fue la selección camerunesa, la selección africana, la cual en su segunda participación, la primera había sido en el año 1982, donde cayó en la fase de grupos, la verdad que terminó sorprendiendo a propios y extraños, debutó con una victoria frente a la vigente campeona, la Argentina, ganándole 1-0, luego le ganaría 2-1 a Rumania y en el último partido del grupo perdería 4-0 con la Unión Soviética, pero sin embargo con las dos primeras victorias les alcanzó para poder terminar primeros en el grupo B. La selección comandada con jugadores como Roger Milla, Omar Vidic o Eugene Ukeke. La verdad en octavos también le fue bastante bien, terminó ganándole 2-1 a Colombia y finalmente en los cuartos caería por 3-2 frente a Inglaterra. De esta forma se transformaba en el primer equipo de la primera selección africana en llegar a los cuartos de final y realmente sería pionera de una generación de selecciones africanas que después serían más, pero más poderosas a nivel mundial. La verdad es que después Camerún no tuvo grandes participaciones, en 6 participaciones más que tuvo en mundiales, en todas terminó quedando eliminado en la primera fase. Nos vamos ahora a Estados Unidos 1994, donde la sorpresa fue una selección de la UEFA, Bulgaria. Selección que tuvo su mejor participación en la previa a Estados Unidos 1994, llegando a los octavos de final. Esta selección búlgara comandada por Stoichkov, el gran delantero y gran futbolista que en ese momento brillaba en el fútbol español, que no comenzó de la mejor manera, cayendo en su debut 3-0 frente a Nigeria, pero que luego se repondría con 2 victorias, 4-0 frente a Grecia y 2-0 frente a la Argentina, para finalizar segunda en el grupo D. En los octavos de final se cruzó con México, donde terminó ganando tras empatar 1-1 en los penales, 3-1 se impuso frente a la selección de CONCACAF. En los cuartos de finales dio la gran sorpresa ganándole 2-1 a Alemania y ya en semifinales caería 2-1 frente a Italia y en el partido por el tercer puesto caería 4-0 contra Suecia, por lo cual terminó en el cuarto lugar. Lo más sorpresivo de todo es que Bulgaria desde el Mundial 1998 no ha vuelto a clasificar a un Mundial y en este terminó en cuarto lugar. Nos vamos ahora a Francia 1998, donde también una selección de UEFA fue la que dio que hablar, que en este caso fue Croacia. Fue su primera participación ya separada de Yugoslavia. Como sabrán, Unión Soviética y Yugoslavia hasta ese momento todavía competían de forma unificada. La selección comandada por Davor Šuker y por Boban, su capitán, que en ese momento jugaba en el Milan, debutaría con un 3-1 a favor frente a Jamaica, segundo partido 1-0 frente a Japón, y luego caería 1-0 frente a Argentina, pero igualmente le alcanzó para pasar a los octavos. Allí le ganaría 1-0 a Rumania. En los cuartos, al igual que lo que pasó con Bulgaria, sorprendería ganándole 3-0 a Alemania, pero ya después en semis caería 2-1 frente a Francia, que después sería la campeona, y en el partido por el tercer puesto caería 2-1 frente a los Países Bajos, por lo cual terminó en la cuarta posición. Nos vamos ahora al Mundial de Corea-Japón 2002. En este caso no puedo no nombrar a dos selecciones que realmente fueron muy sorpresivas, pero quizás distintos los casos. Por un lado el de Corea, justamente Corea del Sur, la selección organizadora con un Park Ji-sung muy joven que en ese momento jugaba en el fútbol japonés y que luego sería el gran talento que vimos en el Manchester United. En la previa
las 5 veces que había participado en un mundial la selección asiática se había ido en primera ronda. En esta la verdad que le fue muy bien. En el grupo D comenzaría en su debut ganándole 2-0 a Polonia, luego un 1-1 frente a Estados Unidos y finalmente imponiéndose en el último partido 1-0 frente a Portugal. Terminó primera y la verdad es que si bien fue sorpresivo también quedó bastante empañada su actuación porque en los octavos de final eliminó a Italia en un partido muy polémico y también en los cuartos eliminaría a España después 5-3 en penales después de terminar 1-1 en el tiempo regular en un partido que también se vio bastante beneficiada por el arbitraje. Ya en las semifinales no pudo frente a Alemania que le ganaría 1-0 y en el cuarto lugar, en el partido por el tercer y cuarto lugar, justamente caería frente a la otra selección que fue la gran revelación, que fue Turquía. La selección que en este caso tenía como una de las grandes figuras a su arquero Rustu, que después se terminaría yendo al Barcelona, había tenido una única participación en el Mundial de Suiza 1954, donde había caído en fase de grupos. Casi 50 años después, en el 2002, volvía a un Mundial y la verdad que no comenzaba bien en el grupo C, caía en su debut 2-1 frente a Brasil, luego empataba 1-1 con Costa Rica y finalmente un 3-0 con China en el último partido le permitía pasar en segundo lugar. Ya en octavos se impondría 1-0 a Japón, en los cuartos 1-0 a Senegal, otra de las selecciones que fue bastante sorpresiva. En las semis caería 1-0 frente a Brasil y finalmente en el último partido por el tercer y cuarto puesto le ganaría 3-2 a Corea, quedándose con ese tercer lugar. Y la verdad es que también vale la pena recalcar que desde ese mundial Turquía no ha vuelto a clasificar a una Copa del Mundo. Nos vamos ahora a Alemania del año 2006, donde creo que no hubo tantas sorpresas, pero sí hay una selección que quizás avanzó más de lo esperado, que fue Ucrania, que tuvo su primer y única participación como selección independiente, hasta ese momento competía como la Unión Soviética, en lo que fue ese mundial. Una selección que tenía de los 23 futbolistas, 20 jugando en el fútbol ucraniano y que claramente tenía como gran figura y capitán a Andriy Shevchenko, el gran goleador del Milan. Comenzó muy mal, perdiendo 4-0 en su debut frente a España, luego se pudo reponer con un 4-0 frente a Arabia Saudita y un 1-0 frente a Túnez, clasificando en segundo lugar. En los octavos se cruzó con Suiza, donde después de aburrir bastante en un 0-0 le terminaría ganando 3-0 por penales, pero ya en los cuartos lamentablemente se cruzó con Italia, que después sería la campeona, y terminó cayendo 3-0. También, al igual que lo que comentaba antes como Turquía, desde el Mundial de 2006 Ucrania no ha vuelto a clasificar a una Copa del Mundo. Nos vamos ahora a Sudáfrica del año 2010, y en este caso quizás no todos coincidan, pero para mí la gran sorpresa fue Uruguay. Y más allá de que tiene 2 campeonatos del mundo, todos sabemos que fueron hace muchísimos años, la realidad es que esa Uruguay venía de 40 años sin lograr pasar los octavos de final, y en el medio, entre el 1970, que fue cuando había logrado un cuarto lugar, hasta el 2010, esos 40 años, en el medio no estuvo en 5 Copas del Mundo, lo cual es muchísimo para una selección bicampeona del mundo. Sin embargo, comandada por Diego Forlán, que sería goleador y mejor jugador del torneo, la verdad que Uruguay dio que hablar durante ese mundial. Comenzó con un 0-0 frente a Francia, pero luego se repondría con un 3-0 frente a Sudáfrica y un 1-0 frente a México, terminando primera en su grupo A. En los octavos le ganaría 2-1 a Corea y en los cuartos, más que recordado partido frente a Ghana, otra de las sorpresas de ese mundial, en el cual terminaron 1-1, el famoso penal que erra Samoa Gyan después de la expulsión y mano de Luis Suárez en el último minuto del tiempo extra, y en los penales con el famoso gol de Sebastián Abreu de Panenka ganarían 4-2. Sin embargo, ya en las semis caerían 3-2 frente a ese momento una selección muy potente como era la de los Países Bajos, y finalmente en el partido por el cuarto lugar también caerían 3-2, en este caso frente a Alemania. Seguimos ahora con el Mundial de Brasil 2014, y la selección que sin duda dio mucho que hablar y que muchos recordaremos fue la Costa Rica dirigida por el colombiano Jorge Luis Pinto. En ese momento la verdad que estaba en el grupo de la muerte, Inglaterra, Italia, Uruguay y Costa Rica, nadie daba un peso de que Costa Rica podía llegar a pasar, ni siquiera si podía llegar a ganar. Sin embargo, terminó comenzando muy bien en su debut, ganándole 3-1 a Uruguay, en el segundo partido 1-0 a Italia y en el último empatando 0-0 frente a Inglaterra, no solamente pasando su grupo D, sino que además terminando en el primer lugar. Comandada por Keylor Navas, un gran arquero que después iría al Real Madrid, y su capitán Brian Ruiz, llegó de muy buena manera a los octavos, donde empató 1-1 frente a Grecia y en los penales ganaría 5-3, y en los cuartos de final se enfrentó con los Países Bajos, donde terminó 0-0 y lamentablemente en los penales terminó cayendo por 4-3 en el famoso partido en el cual cambian a Silicen por Ton Krul, el arquero que después sería importante en esos penales. Se terminó yendo invicta de ese mundial y obviamente fue la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.
Por último, para cerrar, el último mundial que se disputó, obviamente, es el de Rusia 2018. Y más allá de que era una buena selección, sin dudas para mí, la que termina siendo la gran revelación es Croacia. Porque más allá de que uno podía pensar que iba a pasar de grupo, que podía llegar a los cuartos, pocos imaginaban que Croacia iba a ser finalista de ese mundial. Comandada por Modric, la selección que estaba en el grupo D, y como habrán notado, muchas de las selecciones que nombré como sorpresas estaban justamente en este grupo. Comenzó ganándole 2-0 a Nigeria, luego siendo muy pero muy avasallante frente a una Argentina muy débil, ganándole 3-0 y luego imponiéndose 2-1 frente a Islandia, terminando primera en el grupo con puntaje perfecto. En los octavos de final le costó mucho con Dinamarca, 1-1 y pasando 3-2 en los penales. En los cuartos le costó mucho con Rusia, el local que también fue una de las sorpresas de ese mundial, empatando 2-2 y nuevamente por penales pasando 4-3. En las semifinales se lograron cargar a Inglaterra ganándole 2-1, pero lamentablemente en la final no pudieron frente a Francia, que ganaría 4-2 y se terminaría coronando campeona del mundo. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente dejen su me gusta que ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y se suscriban tanto a este canal como a los demás activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.